Hola people, ¿cómo estamos? Yo soy Cristian, esto es Excelente y estamos en Procesos Financieros. Hoy veremos elementos clave en la gestión financiera. Muy bien, elementos clave. Tenemos la planeación. Es el proceso de definir metas económicas de corto, mediano y largo plazo, así como los pasos y recursos necesarios para alcanzarlas. Dentro de los objetivos es garantizar la rentabilidad, la liquidez y la solvencia de la organización. Entonces, pues bueno, rentabilidad sabemos que es, pues, qué tantos beneficios logramos con los recursos que tenemos. La liquidez se refiere a, pues, poder pagar las obligaciones de los pasivos a corto plazo. Y la solvencia es poder pagar o liquidar las obligaciones de los pasivos a largo plazo. ¿Vale? Otro objetivo de la planeación, pues, es prever la necesidad de capital, ¿sí? Cuánto se va a necesitar para funcionar y anticipar distintos escenarios económicos, ¿vale? Dentro de las herramientas está la proyección de ventas, costos y gastos. Esto es importante, la proyección de ventas también se puede encontrar como presupuesto de ventas, o sea, presupuesto de ingresos, perdón, no de ventas, proyección de ventas o presupuesto de ingresos. ¿Qué es lo importante aquí en la cuestión de proyección de ventas o presupuesto de ingresos? Hay un número muy importante que debes de conocer, el cual es la demanda promedio esperada en un periodo de tiempo en una zona geográfica determinada. Teniendo este valor, que lo obtienes a través de un estudio de mercado, pues lo multiplicas por el precio de venta de tu producto o servicio y bingo, tienes la proyección de ventas o tienes el presupuesto de ingresos, básicamente. También, pues necesitas los costos, sabiendo más o menos cuáles podrían ser tus ingresos, por ejemplo, pues sabes cuáles son los costos fijos y variables, que también después se dividen en directos e indirectos, y los gastos, que pues, sabemos que los gastos se refieren a la administración de la organización y que también en algún momento se dividen en fijos y variables, ¿vale? Posteriormente, cuando calculemos precio de venta, pues bueno, vamos a tener que englobar pues, estos costos y gastos como fijos y variables únicamente para calcular precio de venta y punto de equilibrio. Pero bueno, eso será después. El estado de resultados o proforma, muy bien, es una proforma del estado de resultados que nos sirve para hacer pues la proyección de flujos de efectivo, que cómo vamos a proyectar pues con inflación y riesgo. Mínimo con inflación, se pueden mezclar inflación y riesgo, sí, definitivamente, pero pues mínimo con inflación. Después está la cuestión de plan de inversión y financiamiento. ¿Qué es esta situación de plan de inversión y financiamiento? Bueno, sabiendo más o menos los costos y los gastos y más o menos la proyección de ventas o el presupuesto de ingresos en un periodo de tiempo que normalmente es de un año, podemos planificar las inversiones y el financiamiento. Las inversiones, ¿a qué se refieren? Invertir en maquinaria, equipo, herramienta, capacitaciones, permisos, patentes, etcétera. Todo tipo de activos que nos sirvan para pues, funcionar y generar ingresos, generar beneficios. Como a veces no se tiene el capital suficiente para invertir, pues se recurre a un financiamiento y entonces, voilà, el financiamiento se debe de invertir ¿en qué? En activos fijos o diferidos que nos permitan generar beneficio, que es justamente lo que les acabo de comentar. Luego sigue la parte de control, que es el proceso de supervisar, analizar y corregir las operaciones de una organización para que se alineen con los objetivos establecidos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos estratégicos de la misión y visión. Dentro de estos, pues tenemos indicadores financieros, que son los famosos KPIs y OKRs financieros. Y bueno, estos KPIs u OKRs van de la mano. ¿Qué es un KPI? ¿Qué es un OKR? KPI, Key Performance Indicator, y OKRs, Objective Key Result. Entonces, pues bueno, el indicador clave de desempeño, que es el KPI,
va de la mano siempre de un objetivo clave o un resultado clave objetivo, básicamente. Y bueno, estos van de la mano, ¿sale? Tú tienes un objetivo y vas midiendo el desempeño de la organización para alcanzar ese objetivo. Eso es lo que hacen los KPIs y OKRs. También está el análisis de variaciones. Esto normalmente se refiere a la parte presupuestal, o sea, lo presupuestado planeado contra lo ejecutado real. Y existe, se calcula ahí, pues, digamos, ¿cómo se llama? Una variación aceptable, ¿vale? Y pues bueno, mientras estés dentro de esa variación aceptable o esa desviación aceptable, pues perfecto, no hay problema. Pero si te sales de esa desviación aceptable, pues entonces hay problemas. Después viene la parte de análisis. El análisis financiero es el proceso de interpretar los estados financieros de la empresa u organización para entender la situación operativa y de liquidez que está cursando pues la organización. Está el análisis vertical y obviamente el análisis horizontal. Entonces, pues bueno, cuando hablamos del análisis vertical, pues estamos analizando el periodo actual. Y cuando hablamos del análisis horizontal, estamos comparando diferentes periodos, el actual con el anterior y el antepasado y así sucesivamente. Razones financieras. Muy bien, pues bueno, las razones financieras, pues básicamente son pues ratios que necesitamos calcular. ¿De dónde sacamos la información para calcular estas razones financieras? Bueno, de los estados de resultados. Y bueno, esta forma de análisis, estas razones financieras, es una forma de análisis que no toma en cuenta el paso del tiempo. Simplemente es como una foto, te dicen cómo estás ahorita, ¿vale? Y bueno, es importante conocer eso porque relacionan diferentes partes de los estados de resultados para pues calcular estas razones financieras que, pues, como su nombre lo indican, son razones, o sea, son divisiones, ¿vale? Y por ejemplo, pues tenemos una muy conocida que es liquidez corriente, que es activo circulante entre pasivo circulante. Sabemos que la liquidez, pues su definición es básicamente si podemos o no hacerle frente a las obligaciones de los pasivos a corto plazo. Por eso se utiliza el activo corriente y el pasivo, el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Por qué? Porque los activos circulantes son todos aquellos activos que se pretenden convertir otra vez en dinero en menos de un periodo normal de trabajo, el cual es de un año. Y los pasivos circulantes son aquellas deudas u obligaciones que se pretenden liquidar en menos de un periodo normal de operación, que es de un año. Entonces, por eso la liquidez nos dice si podemos o no hacerle frente a los pasivos a corto plazo, ¿vale? Si esta relación de dividir activo circulante entre pasivo circulante nos da 1, pues bueno, pues apenas si podemos liquidar lo que debemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede dar menos que 1, más que 1, 1 exactamente. Entonces, pues nos indicará qué tan sanos estamos con respecto de poder liquidar o no los pasivos o deudas a corto plazo. Después está la rentabilidad sobre activos. Sabemos que la rentabilidad es cuánto beneficio obtenemos con los activos que tenemos. Entonces, pues ese es el famoso ROA, que es rentabilidad sobre activos, utilidad neta entre cantidad de activos que tenemos. O está también el ROE, que es la rentabilidad sobre capital, que es la utilidad neta entre capital contable. Ahí tenemos el ROA y el ROE. Y nos vamos a la parte ahora de decisión, ¿vale? Las decisiones estratégicas se basan básicamente en qué invertir y cómo vamos a obtener los recursos necesarios para dichas inversiones. Entonces, pues tenemos de dos opciones. Una, básicamente invertimos el capital que tenemos disponible en la organización, o si obtenemos un financiamiento, lo tenemos que invertir, ¿vale? Si ocupamos el financiamiento para una cosa distinta que no sea inversión, entonces estamos en problemas, ¿vale? Y aquí tenemos la cuestión de inversión, ¿sí? Que básicamente una inversión, ¿qué es? Consiste
en la asignación de activos fijos o diferidos o intangibles y pues la asignación de inversión en proyectos que generen valor a largo plazo, ¿vale? Entonces, eso es la inversión. Tú puedes comprar activos fijos que son maquinaria, equipo, herramienta, infraestructura y activos diferidos o intangibles como capacitaciones, permisos, patentes, etcétera. E invertir esto en proyectos que ayuden a lograr la misión y visión de la organización, ¿vale? Que pues al final todo esto va a generar pues beneficio, valor a largo plazo, ¿vale? Dentro de las herramientas importantes pues está el valor presente neto, está la tasa interna de rendimiento y los periodos de recuperación. Entonces pues siempre es, bueno, sabemos que pues todo esto se analiza en años y bueno, pues lo que inviertes ahorita en cuánto tiempo lo recuperas. Eso es importante. La tasa interna de rendimiento es la tasa interna de rendimiento de un proyecto. Y pues la fórmula que utilizamos es una fórmula de ingeniería económica, que es valor presente neto, para poder determinar eh, si está todo bien o no. El BPN, cuando hacemos el análisis de valor presente neto, pues debe de ser igual o mayor que cero. Si es igual que cero, los proyectos se aceptan según la teoría. ¿Por qué? Porque al menos estás ganando la tasa mínima aceptable de rendimiento. Y bueno, es toda una teoría para calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento, pero conlleva inflación y riesgo. Entonces, pues bueno, te estás ganando la inflación, el riesgo y probablemente una ganancia mínima aceptable. Y pues bueno, si te da un BPN cero, pues se acepta un proyecto porque estás ganando lo mínimo aceptable más la inflación más el riesgo. Entonces estás bien, estás del otro lado. Si el valor es mayor a cero por mucho, pues entonces estás ganando pues bastante. La estás ganando más que lo mínimo aceptable, más que la inflación y más que el riesgo juntos todos. Entonces, pues bueno, sigamos. Decisiones de financiamiento. La decisión de financiamiento se relaciona con cómo obtener el dinero necesario para pues, invertir. En este caso, pues puedes pedirlo a una entidad financiera conocida como banco, por ejemplo, que te financien, te dan un préstamo y lo inviertes. O puede venir de los socios pueden inyectar más capital y bueno, ya tienes financiamiento para los programas y proyectos. O puedes vender acciones y que socios minoritarios pues compren acciones y pues financien algún proyecto de alguna forma. ¿Vale? Obviamente cuando vendes acciones pues ya te vuelves público. Antes de vender acciones pues eres privado totalmente. Entonces, pues bueno, las inversiones. ¿Qué va a pasar con esto? Las inversiones pues tienes cuánto valor van a generar, cuánto rendimiento van a generar y pues bueno, toda inversión conlleva un riesgo. Y evidentemente cuando los beneficios superan a los riesgos y los riesgos son controlables o mitigables o transferibles, pues simple y sencillamente pues, se decide invertir. Por otro lado, el financiamiento, pues tienes que analizar la tasa de interés, entre más baja mejor, y obviamente que pues esté fija, que esté congelada, que no fluctúe con respecto a algo como el cambio o la inflación. Y pues bueno, el plazo. El plazo tiene que ser un plazo fijo, ¿sí? Y conocer perfectamente este plazo. Ahora, obviamente, entre más prolongado sea este plazo de financiamiento, pues más intereses vas a pagar. ¿Vale? Evidentemente, pues bueno, allí cuando veamos ya más a fondo el tema de financiamiento y hagamos una pequeña tablita para demostrar cómo funciona un financiamiento, pues bueno, vamos a entender que pues entre más rápido abones a capital, pues menos intereses pagas y que si extiendes mucho el plazo de financiamiento, pues vas a pagar más intereses y así. Son comportamientos pues de cómo funciona un financiamiento. Y listo, tendríamos pues ya explicado el mapa mental de los elementos clave de la gestión financiera. ¿Vale, people? Entonces, pues nos estaremos viendo en clase para discutir estos temas. Y muy bien.
Recuerda, hazlo con Excel, hazlo excelente. Suscríbete, comparte, dale like, comenta y activa las notificaciones. ¿Vale? Nos estamos viendo. Adiós.